Hola, ¿cómo están? Hoy quiero darles la bienvenida a este tutorial que vamos a hacer del software Archphone, el cual es un software que por lo menos yo ocupo bastante para hacer la planificación y los tratamientos con alineadores dentales. También nos sirve como una herramienta diagnóstica y tiene un sinfín de utilidades que nos puede servir para tratar nuestros pacientes. ¿Ya? Vamos a ir haciendo el paso a paso y voy a ir mostrando las herramientas que tiene el software para que cada uno pueda utilizarlo de una manera integral en su casa. ¿Ya? Lo primero que hay que realizar es meternos a la página de archphone.com y hay que empezar a rellenar sus datos, ¿ya? Para comenzar. En este caso, vamos a agregar nuestros datos. Voy a colocar mi correo. Y lo siguiente que va a aparecer es que, ¿por qué nos interesa tener este software? En este caso, vamos a hacer servicios de setup y realizar alineadores. Para mandar a hacer la producción de alineadores, esto solamente es válido para Estados Unidos. Nos preguntan de dónde somos, en este caso estamos en Chile. Ponemos otra opción y cuál es nuestra profesión. Luego de eso, nos va a decir una cita para que nosotros hablemos con un técnico para ver cómo funciona el demo, etcétera. En este caso no nos interesa. Y nos va a llegar un correo. Ese correo, primero para verificar nuestro mail, ¿ya? Y nos va a dar un link que nos va a enviar a la nube de Archphone. Luego de eso, vamos a poder enviarnos otro correo donde ya estamos con la cuenta creada y vamos a poder descargar el software. ¿Ya? Nos apretamos ahí y vamos a poder descargar la última versión tanto para Mac como para Windows. Para los alumnos que estén inscritos en el curso, yo les voy a enviar directamente el archivo. Y ahora vamos a hacer la práctica de cómo subir un caso y cómo partir con la práctica del software. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el software Archphone y vamos a crear un paciente nuevo. En este caso, vamos a escribir el nombre y vamos a buscar el archivo STL del modelo superior como inferior. En este caso yo tomé el modelo, el escáner, lo tomé con el Aitero y ponemos en prueba, arcada superior y la arcada inferior. Y creamos el paciente. Esperemos que tenga el modelo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es orientar de manera correcta la arcada superior e inferior que está en una oclusión de manera automática para que esté centrado según el plano que nos guía el software. Entonces nosotros podemos poner el comando de orientar automáticamente, ¿ya? Hay veces que nos orienta de manera automática, en este caso no nos orientó y tenemos que hacerlo de manera manual. Entonces, con el clic izquierdo del mouse ponemos la arcada superior. Luego, una vez que ya lo marcamos, se ve de este color que es amarillo, naranjo. Apretamos Shift, mantenemos apretado y ya tenemos los dos modelos. Entonces ahora, con el clic derecho, giramos, vemos una vista oclusal, nos alejamos con el roll, tiene que ser sí o sí con un mouse, y apretamos este rectángulo azul que nos va a mover hacia atrás y después de esta manera podemos orientarlo según nuestra línea media. Ahí tenemos el modelo orientado. Una vez que lo tenemos, apretamos clic izquierdo y vamos a ver ciertas herramientas que encontramos para dejar el modelo lo más preparado posible y de esa manera seguir en la siguiente etapa. Entonces, apretamos clic izquierdo y lo primero que vamos a hacer es cortar un poquito, ya, en este caso el exceso de paladar, porque nosotros queremos máximo 2 milímetros que se marque densidad. Entonces, jugamos la primera alternativa, ya, voy a hacer como un lazo y
mantenemos apretado, mantener apretado el botón izquierdo, ya, lo mantenemos apretado y nos juntamos nuevamente con el punto de origen. Ya, perfecto, ahí pueden ver que se cortó. Ya, lo mismo, por ejemplo, podemos ahí, mantenemos apretado y los volvemos a unir. Ya. En esta herramienta que está acá abajo, ponemos right y ponemos la otra opción que es el plano para cortar. Este va a cortar en los dos sentidos, tanto en el lado derecho como izquierdo. Entonces ponemos un segmento alto y se corta. Lo mismo. Mantenemos un poquito apretado, solamente una línea y se corta. Otra herramienta muy útil es para suavizar la superficie. En este caso el maxilar, si se fijan, se ve un poco rugosa. Hay zonas a veces donde, no sé, uno tiene una resina que no quedó suficientemente lisa. Entonces, o tiene un attachment, ya, que no sacó de todo la resina, o sacó los brackets y quedaban restos de resina. Podemos ir suavizando, si se fijan, la zona. Por ejemplo, también tenemos otra herramienta en caso que el paciente tenga un bracket, por ejemplo, o tenga un attachment y no lo pudimos sacar en boca, lo tuvimos que tomar con el escáner. También se puede sacar con esta herramienta. Vamos a tener la opción del pincel o automática. Entonces, en este caso, el pincel, si nosotros tomamos esta opción y lo apretamos, va a ir sacando resto. ¿Ya? Se ve como una planicie. Entonces nos devolvemos. Ahí se puede ver la opción de cómo vuelve la forma. ¿Ya? Es muy útil porque nos evita un paso y, por ejemplo, nos pudimos haber saltado en la parte clínica. Entonces, ahora vamos para abajo. Para abajo yo generalmente ocupo solamente la herramienta del plano para cortar. Ponemos recto y se corta atrás, recto y se corta en todo ese sentido, recto y recto. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo, podemos ir suavizando, tiene que ser smooth lower. ¿Ya? Y una vez ya orientado, ya pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa nosotros tenemos que decirle al software, una pelotita amarilla que vamos a colocar en todas las caras cruzales del diente, cuáles son para nosotros el diente y qué no corresponde a diente. Por ejemplo, si nosotros apretamos la carita oclusal, la carita en el botón, la cara oclusal del diente va a aparecer una pelota amarilla. Entonces tenemos que ir marcando todos esos puntos. ¿Por qué? Porque después va a aparecer la inteligencia artificial y nos va a generar una segmentación automática. ¿A qué se refiere esto? Nos va a decir automáticamente el software qué zona es diente y qué otra zona es encía o hueso. Es decir, va a ser como nuestro ligamento periodontal, que nos va a distinguir qué zona vamos a querer mover nosotros, en este caso el diente, para cuando nosotros hagamos el movimiento en el computador, en el software, no estemos moviendo encía. Entonces se hace la segmentación de manera automática y de esta manera nos va a decir, mira, automáticamente esta es la zona de diente y esta es la zona de encía. Pero si se fijan bien, no está perfecto en ese punto. Entonces nosotros tenemos que marcar y van a salir estas dos opciones. Uno va a ser la herramienta de suavizado y otra la zona donde vamos a poder mover mejor. No me gusta ese punto, por ejemplo, lo vamos a colocar. Todo esto con el clic izquierdo. El clic izquierdo nosotros podemos mover. Clic derecho para mover el modelo. ¿Ya? De esa manera y apretamos la otra herramienta que es Smooth y de esa manera lo suavizamos. Hay ocasiones donde, por ejemplo, nos puede parecer
así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que distinguir y decirle al software, esta parte corresponde al diente. Entonces, lo vamos suavizando, lo vamos colocando y luego se queda de manera ideal. Verificamos que esté toda la zona marcada, bien delimitada. Vamos a la arcada inferior, vamos viendo. ¿Ya? Muchas veces si hay un diastema, se puede ver de esa manera. ¿Ya? Se puede ver como que está unido. Puede haber saliva en esa zona. O simplemente no se generó la separación. Entonces, ahí es importante que en clínica uno mida con unas reglas milimetradas previamente cuánto mide esa zona para que no haya una confusión a la hora de hacer nuestro alineador y podamos cerrar ese diastema. Eso es muy importante, por ejemplo, en un TIR clínico, medir previamente cuánto mide eso, porque el software puede salir que mida 0,3, pero en clínica mide 0,5, y eso va a tener una importancia para después no tener que hacer un refinamiento y no tener que volver a repetir el proceso. Seamos más eficientes el tratamiento con los alineadores. Y una vez que está ok, pasamos a la siguiente etapa. Ahí se va a hacer la reconstrucción, como había comentado, la segmentación de lo que es diente y de lo que es encía. Esperando. Bueno, pasa a la siguiente etapa donde nos va a determinar cuál es el eje del diente, ¿ya? Lo puede hacer de manera automática. En este caso nosotros ocupamos una numeración internacional, sería la ISO, y lo que nos importa siempre es que nosotros tengamos un eje longitudinal, ya que nosotros vamos a tener un eje horizontal. Nosotros vamos a colocarlo en la zona que corresponde del eje, y esta etapa es muy importante porque el movimiento se ve alterado a medida que este eje esté alterado. Eso lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Vamos a ir explicando por qué es tan importante esta etapa. Un poquito de rotación. Ya. Vamos sobre el eje, etcétera, etcétera. Vamos a la arcada inferior, muy importante. Obviamente, si nosotros vamos a mover, por ejemplo, solamente la zona del incisivo y tenemos este premolar que no lo vamos a mover porque lo planificamos previamente, no tiene utilidad estar tan detallista. Por ejemplo, si el segundo molar no lo voy a mover, no me interesa mucho que me quede esa zona oclusal. Si que voy a hacer la mayor cantidad de mis movimientos, lo voy a realizar en esta zona. ¿Ya? La zona es que estamos todos de acuerdo, damos el OK. Muy importante, nosotros podemos marcar los dientes que no está, automáticamente el software lo realiza, ¿ya? Pero en caso de que uno diga, ¿sabes qué? No sé, no está la 1.5, le pone la cruz, él automáticamente el software simula que el diente que nosotros hicimos la extracción corresponde a la 1.4 entonces, porque nos sobra un diente. Entonces dice, no puedes seguir a la siguiente etapa porque no te está calzando. Si se fijan ahí, el número de dientes con la numeración que nosotros le dimos. Entonces, tenemos que cancelarlo. ¿Ya? Pero hay que fijarse que siempre esto calce con lo que detecta el software, con lo que nosotros vamos a encontrar en boca o con lo que nosotros queremos que se mantenga. Si yo, por ejemplo, saco un diente, lo puedo realizar en la siguiente etapa, pero no altero y pase a la última zona donde ya podemos nosotros realizar el movimiento dental. Y llegamos a esta zona, ya a esta etapa, donde podemos mover los dientes y es donde el ortodoncista puede planificar el tratamiento de manera individual. Hay una serie de herramientas, ya, que van a ser explicadas paso a paso, que va a ser la versión Pro que voy a estar realizando para los alumnos de nuestro curso, ya. Y también podemos observar, por ejemplo, simular que tenemos abajo, ¿ya?
como una sombra y podemos ver los contactos que presenta. La zona inferior, ya, exactamente igual. Si se fijan automáticamente cómo mide el espacio que hay entre una zona y otra. Pero no tenemos que guiarnos por esto, porque esto puede ser un número mayor, un mayor espacio o un número menor. Entonces tiene una importancia clínica. Por ejemplo, acá se ve que está cerrado, pero el software detecta que hay un pequeño diastema, ¿ya? Entonces, mucho más importa la situación clínica que encuentre cada uno. ¿Qué significan estos números? Son los números que presenta el alineador. Ya, por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer movimientos dentales, por defecto este es el número 0, pero a medida que nosotros hagamos la impresión de los modelos, por ejemplo, vamos a mover este diente. Ya, lo vamos a mover un poquito hacia afuera. Ahí sale el número 3. Entonces, se van a imprimir 3 modelos superiores para realizar ese movimiento. Después va a salir un modelo con número 1, número 2, número 3. ¿Ya? La clave es saber ocupar esta herramienta que podemos mover el diente en todos los sentidos del espacio. Puedo hacer una rotación, puedo empujarlo hacia vestibular, hacia palatino, hacia mesial, hacia distal. ¿Ya? También puedo realizar una intrusión o una extrusión. Como reitero lo que comenté hace un minuto, nosotros podemos mover el diente en todos los sentidos, pero una cosa es lo que va a pasar en el computador y otra va a ser lo que veamos en boca. Por ejemplo, puedo simular sacar este diente y puedo colocar un póntico en esa zona. Nos da esa herramienta Archfon. Ahí está. ¿Ya? Podemos manejar el grosor, la altura, lo que queremos de ese póntico. Tiene una serie de utilidades, ¿ya?, que nosotros podemos ir manejando, pero la herramienta y cómo se mueven los dientes voy explicando en la versión Pro, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué attachment tenemos? Tenemos toda esta cantidad de attachments, ¿ya? Voy a comentar cuáles ocupo yo, no son más de 3, 4. ¿Por qué ocupar cuál attachment en cada caso? También va a ser discutido. Herramientas que también podemos encontrar, por ejemplo, realizamos los movimientos dentales y si apretamos la letra O, sale como estaba previamente el diente. ¿Ya? Es lo mismo que aparece en esta zona. Clic derecho y limpiamos todos los movimientos. Sale una grilla. ¿Ya? Esto es 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces podemos calcular cuánto queremos extruir. 1 milímetro. Ahí fue 1 milímetro. Todos esos movimientos salen en esta tabla de movimiento individual. También vamos a tener curvas que podemos modificárnoslas, ya que nos va a determinar qué arcada queremos. Los movimientos que son más o menos, por ejemplo, si queremos un diastema, una colisión a propósito, vamos a ir aumentando de esa manera. Entonces vemos cómo se comprime. Nos va diciendo qué colisión vamos a estar realizando. Si movemos el diente de esta manera, tenemos que hacer un stripping de 0,4, 0,5 milímetros para mover el diente de esa posición a esa posición. Entonces, si a veces nosotros queremos mover los dientes, mostrar al paciente que no salgan todas esas herramientas, podemos quitarlas y mostrarla de manera didáctica. Lo mismo con los ejes. Podemos verlo de esta manera. Si hay un eje que no nos gusta, podemos ir modificándolo. También aparecen las colisiones verticales. ¿Qué contacto tengo? Tengo un contacto muy fuerte acá. ¿Podemos ir modificándolo? Podemos ir modificándolo. Toda esta tabla va a ser explicada en la segunda parte. Una vez que nosotros hagamos los movimientos también, por ejemplo, hacia acá, tenemos un resumen de los movimientos que estuvimos realizando. Y esta es la clave de ocupar el software y ocupar cualquier sistema de alineadores. Saber interpretar esta tabla de movimientos para que podamos generar los movimientos más eficientes o sinérgicos. Porque acá está el resumen de cómo va a funcionar el sistema. Y depende del ortodoncista,
cómo va a ocupar de manera correcta los anclajes que tienen los dientes y cuáles va a mover de manera más eficiente para que no tengamos que ocupar tanto plástico. Si nosotros apretamos la herramienta, podemos ver cuánto se mueve, por ejemplo, por cada diente. En este caso, para hacer un tip, cada alineador vamos a consumir 2 grados, ¿ya? Rotación, 2 grados. Si yo, por ejemplo, quiero mover 4 grados, 2 alineadores. Esto lo podemos modificar en distintos parámetros. Comentar es que nosotros podemos escoger el centro de rotación del diente que vamos a mover. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un movimiento de esa manera a un movimiento de esa manera. O si quiero mover un poquito la raíz, no es lo mismo, ¿ya? Y que sea predecible es otro cuento, ¿ya? A eso hay que saber un poquito de biomecánica. En general, como insisto, puedes mover el diente en la posición que tú quieras, o en el centro de rotación que tú quieras, pero hay que saber qué movimientos van a ser los predecibles, ¿ya? Hay una versión más extendida. Espero que les sirva este video para que se puedan ir conociendo un poquito con este software que es bastante intuitivo. Y cualquier duda que tengan, voy a dejar mi correo, el Instagram, para que se puedan comunicar y me pregunten todas las dudas que tengan. ¿Ya? Nos estamos viendo.